La Iglesia hizo un llamado a través de un comunicado para consagrar el derecho a la vida de los venezolanos y explicó que el plan de vacunación no puede estar sujeto a negociaciones ni intereses políticos. Reiteraron la importancia de un plan de inmunización en el país, comenzando con las personas de alto riesgo y los trabajadores de la salud. A su vez, instaron a la planificación de la vacunación, que debe ser segura y transparente. Por último, hicieron un llamado a la comunidad internacional a que ayuden a Venezuela ante la crisis sanitaria que atraviesa. Los gestores se encargan de conducir a los venezolanos desde el estado Táchira hasta Colombia por una tarifa de $200. Tras una investigación sobre el grupo que gestiona los viajes, se detuvieron a 9 civiles y un militar en Venezuela cuando los cuerpos de seguridad interceptaron a 2 autobuses que trasladaban a 76 connacionales provenientes de Colombia. A su vez, determinaron que los viajeros no cumplieron con las medidas de bioseguridad, por lo que fueron puestos en cuarentena en Barquisimeto. Entre los detenidos se encuentran los 2 conductores de autobuses y 2 colectores. La segunda vuelta electoral para elegir al nuevo presidente de Ecuador tuvo lugar este domingo 11 de abril. Los resultados han sido tomados como una buena noticia para quienes apoyan al candidato de derecha y anhelan un impulso de políticas libre de mercado. En su discurso, Lasso precisó que asumirá el cargo con el deseo de mejorar la vida de los ecuatorianos, avanzar con temas como los derechos de los animales y bajar los índices de discriminación por orientación sexual. Los resultados fueron reconocidos por el contrincante de izquierda Andrés Arauz, quien obtuvo más de 47% de los votos contados y quedó 6 puntos por debajo de Lasso, a pesar de haber prometido donar $1.000 para familias pobres durante su campaña. Arauz no consideró esta pérdida como una derrota política ni moral y la catalogó de traspié electoral. Uno de los primeros mandatarios en expresar su apoyo fue Iván Duque, presidente de Colombia, quien mostró su disposición de seguir fortaleciendo las relaciones comerciales de seguridad e integración con Ecuador. Sebastián Piñera, presidente de Chile, también hizo lo propio y afirmó que Lasso es un buen amigo de la nación, siendo Chile el cuarto socio comercial más importante de este país. Por su parte, el expresidente argentino Mauricio Macri recurrió a las redes sociales para respaldar la larga trayectoria política del banquero y augurar una buena gestión. Desde Uruguay, el presidente Lacalle Pou no dudó en sostener un contacto telefónico con Lasso y ponerse a disposición para abordar temas que conciernen a ambos países. El reconocimiento no fue solo realizado a favor de Lasso. El demócrata y recién electo presidente de Ecuador hizo especial mención a Venezuela y reiteró su respaldo a los venezolanos en la lucha por la recuperación de la democracia. Al mismo tiempo, brindó su apoyo al líder opositor Juan Guaidó y reconoció su cargo interino. Más temprano, Guaidó expresó a través de Twitter sus felicitaciones y abogó por la unión de quienes quieren la libertad de la región. Un panorama incierto que podría tardar hasta un mes en esclarecerse. Las elecciones del domingo en Perú mostraron un panorama fragmentado, en el que ninguno de los postulantes llegó a la quinta parte de los votos. El profesor de izquierda radical Pedro Castillo, que hasta hace unos días no figuraba entre los candidatos con mayores opciones, lideraba la votación con un 16%, tras el conteo de poco más de la mitad de los sufragios. Entre quienes también aspiran a uno de los 2 lugares en el balotaje, aparecían con chances el economista de derecha Hernando de Soto, el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, todos con menos del 14%. Los peruanos, que han tenido 4 presidentes desde 2018, acudieron a las urnas a elegir un nuevo mandatario entre 18 candidatos sin ningún favorito, mientras la pandemia de coronavirus no da tregua al país. La última palabra sobre quienes van al balotaje la dará el Jurado Nacional de Elecciones, cuyo presidente estimó que esto sucedería durante la primera semana de mayo. La segunda vuelta está prevista para el 6 de junio, y quien resulte electo asumirá el poder el 28 de julio, día en que Perú conmemora el bicentenario de su independencia. Un hombre murió y una mujer resultó herida de bala, mientras que el autor del tiroteo se encuentra prófugo, según indicó una fuente policial. El hecho ocurrió frente al hospital privado Henry Dunant, propiedad de la Cruz Roja, en el distrito 16 de la capital francesa. Las 2 personas víctimas de los disparos fueron atendidas inmediatamente por el personal del establecimiento, pero una de ellas murió. El pistolero, por su parte, huyó a bordo de una moto.
La mujer herida es un agente de seguridad del hospital, según señaló la fuente cercana a la investigación. Protestas por la muerte de otro afrodescendiente en Estados Unidos. Cientos de personas se manifestaron el domingo en Brooklyn Center, al noroeste de Minneapolis, Minnesota, donde la policía les disparó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras. Las movilizaciones se producen por el caso de Daunte Wright, un joven afroestadounidense de 20 años quien presuntamente fue abatido por la policía. La Oficina de Asuntos Criminales del estado de Minnesota confirmó a la AFP estar investigando la implicación de un agente en un tiroteo en Brooklyn Center, pero se negó a identificar a la víctima. Según el departamento de policía, agentes ordenaron al conductor de un vehículo detenerse por una infracción de tránsito. Cuando descubrieron que tenía una orden de detención pendiente, intentaron arrestarlo. El conductor volvió a su vehículo, pero fue alcanzado por uno de los oficiales que disparó su arma y murió en el lugar. Este nuevo incidente tuvo lugar mientras se lleva a cabo en Minneapolis el juicio contra Derek Chauvin, un policía blanco acusado de la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo pasado en esa ciudad. La muerte de Floyd desencadenó una ola de protestas en todo Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial. El Cristo Redentor se ha convertido en un símbolo de Río de Janeiro y de Brasil, reconocido en todo el mundo. Pero este enorme monumento está a muchos kilómetros de la ciudad maravillosa. El país planea inaugurar una nueva estatua gigante de Cristo en la pequeña ciudad de Encantado, en Río Grande do Sul. La construcción en el Cerro de las Antenas fue idea de un sacerdote de la ciudad y ha sido financiada con donaciones sin dinero público. Este fue un movimiento comunitario de personas que se movilizaron para construir el Cristo Protector de Encantado como forma de expresión de fe, de gratitud y de devoción. La estatua de Encantado llevará por nombre Cristo Protector y medirá 43 metros de altura, incluyendo su pedestal, lo que la convertirá en la tercera estatua de este tipo más alta del mundo. Tendrá un elevador interno y un mirador. El Cristo Redentor del Corcovado, la postal más famosa de Brasil, mide menos 38 metros incluyendo su pedestal y fue inaugurado en octubre de 1931. Encantado, con 22.000 habitantes, está a 144 kilómetros de Porto Alegre, la capital del estado. La ciudad espera concluir la construcción del nuevo Cristo a fines de este año. El presidente de la Federación, Douglas León Natera, informó que entre el personal fallecido se encuentran médicos, enfermeras, farmacéuticas, bioanalistas, odontólogos y camilleros, debido a la falta de protección dentro de los hospitales. Natera denunció que los trabajadores de la salud no encuentran equipos adecuados para protegerse del coronavirus y explicó que el mayor número de contagios se registra entre las personas de 20 y 49 años, mientras que el 45% de los casos son mujeres y 55% los hombres. Los médicos le exigen a la administración de Nicolás Maduro que los incluyan en el plan de vacunación. Rodríguez reveló una conversación telefónica que tuvo Sergio Vergara con una persona desconocida en la que se refiere a los gastos de las embajadas de Venezuela designadas por Juan Guaidó. También acusó a Juan Guaidó y a los principales partidos de oposición de hacer un presupuesto anual para que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro lo financie. A pesar de las acusaciones, Rodríguez no mostró pruebas de los pagos. También rechazó la propuesta de Fede Cámaras para que el sector privado adquiera 6 millones de dosis contra el coronavirus. Argumentó que el único ente autorizado, capacitado y legitimado para cumplir con la vacunación contra el COVID-19 es el Ministerio de Salud y aseguró que en el país ya hay un plan de inmunización diseñado por el ente. Estas declaraciones fueron ofrecidas en una rueda de prensa. Se realizarán pruebas de detección del coronavirus en 4 parroquias de Caracas: Altagracia, El Valle, Coche y Sucre, según lo informó Erika Farías, alcaldesa en Caracas de Maduro, debido al aumento de contagios en estas zonas. También habilitarán 41 consultorios médicos para tratar a los pacientes con virus. En la parroquia Altagracia se dispondrá de 4 consultorios, en El Valle estarán activos 7, 5 en Coche y en la parroquia Sucre estarán funcionando 25.
inmigrantes desde Arauquita, en el departamento de Arauca, muy cerca del estado Apure. Nos hemos venido por segunda vez, luego de prácticamente 2 semanas y media, para constatar lo que en este momento ocurre en este departamento colombiano y precisamente en esta zona fronteriza, porque ciertamente desde hace algunos días no se han escuchado más detonaciones, por lo menos en este lado de la frontera, pero ciertamente la problemática continúa. Yo en este momento me encuentro en uno de los principales albergues, donde en este momento hay más de 350 personas acá esperando una respuesta. Regresar posiblemente a Venezuela cuando la situación cambie o mantenerse en Colombia con condiciones laborales mucho mejores. De hecho, esa es una de las disyuntivas principales que se está presentando el día de hoy. Más temprano, Manuel y toda la audiencia de BPI TV nos fuimos hasta el sector conocido como El Paso, muy cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela. Veíamos tierra venezolana y allí podemos constatar lo que se está generando. Es una población migrante pendular. Van durante el día y regresan durante la noche, dado que algunos aseguran, la mayoría, que las garantías no están dadas para permanecer en el lado venezolano. Conversé con uno de los chamanes quien nos cuenta la situación que se ha presentado durante los últimos días. Hay una violación del Estado de Derecho y violaron nuestra Constitución y violaron nuestros derechos indígenas. Meterse en una casa y violentarla y agarrarnos a la familia y violentarnos y hacernos, darnos una golpiza, amordazar nuestras manos y caernos a golpe y hacer que nosotros perdiéramos la tranquilidad y la paz dentro de nuestros territorios. Eso es violación al Estado de Derecho y aparte de eso fuimos torturados, ¿me entiendes? Dentro del comando. El chamán de esta comunidad indígena nos aseguró además que actualmente continúan las detenciones de los habitantes de La Victoria y los lugares cercanos. E igualmente lamentó que el proyecto político en el que él confió hoy está en contra de su pueblo. Estuve en el Consejo de la creación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con mi condición indígena. Hicimos varios talleres para crear la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del poder originario, por la cual eso me ayudó para que yo saliera y pudiera abogar por mis hermanos, mis compañeros de lucha, mis compañeros de la Revolución Bolivariana de Hugo Rafael Chávez Frías, y hicimos un trabajo para que lanzara un alcalde aquí en Guasdualito y ahora resulta que son maltratados por ese poder bolivariano. En este mismo lugar tuvimos la posibilidad de conversar con uno de los canoeros que se encuentran en la zona y que llegan diariamente a las personas hacia Venezuela y las regresan hacia Colombia. Esto fue lo que nos dijo. Diario como, póngale casi 100.000 personas que vienen para acá. ¿100.000 llegan a Colombia? Sí, de allá para acá. Bueno, la mayoría, póngale como 50 veces de allá para acá y eso, trayéndole las cosas a la gente. Sí. ¿Cuánto cobran por ir? 2.000 pesos. 2.000 pesos. Ajá. ¿Y cómo has visto estos días? ¿Ha venido más gente que en otras oportunidades? Bueno, la mayoría van y vienen. Okay. Hay algunas que se van porque necesita ver sus marranas y sus cosas en la casa. Y van y dan una vuelta y se vienen. Manuel, importante destacar que en este momento han confirmado por lo menos 22 casos positivos de COVID-19, por ello las medidas de bioseguridad han sido mucho más estrictas que durante la primera visita que realizamos, esto evidentemente para disminuir las posibilidades de contagio. Sin embargo, han tenido como siempre, o por lo menos durante estos días, la disposición de conversar y además de hablarnos de la difícil situación que enfrentaron en días pasados en La Victoria y que hoy viven acá en el lado colombiano, específicamente en Arauquita. Los retos que tienen en esta comunidad evidentemente siguen siendo o son el tema de los servicios sanitarios, a propósito que ha llegado 14% más de las personas que habitaban en este lugar, y también el tema de la inserción laboral. Yo me despido por el momento, soy José Arnaldo Mujica para BPI TV y desde Arauquita me despido en esta oportunidad. Los familiares de los 32 detenidos, la mayoría hombres, temen sean inculpados falsamente, ya que a casi un mes de su detención todavía ninguna autoridad les ha informado las causas específicas de su privación de libertad. Por mi marido, padre de un hijo. Él es dedicado a la familia. Necesito libertad para él. Es algo que no tenemos ni palabras para decir por qué se lo llevaron. ¿Por qué? ¿Por qué si él no debe nada? No debe nada. Yo pido que liberen a mi hermano porque él es un chino trabajador, lo agarraron
durmiendo, que él iba a madrugar para su trabajo y quiero justicia para que lo suelten. Según el primer balance del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre la incursión militar para reducir a los grupos irregulares que operan en la parroquia Urdaneta del municipio Páez, al 27 de marzo había 27 sospechosos puestos a la orden del Tribunal Militar 14 de control. En los días siguientes se conoció de 13 detenciones más y de 8 liberaciones, por lo que se redujo a 32 el total de detenciones hasta ahora conocido en el marco del conflicto armado que se desarrolla en la frontera desde el pasado 21 de marzo. Según cifras de la Comar, Venezuela es el primer país de América del Sur con el mayor número de solicitudes de refugio. La comisión registró un aumento considerable de estos casos durante el primer trimestre del año pese a la pandemia. El total de peticiones sumó 22.606 de enero a marzo de 2021, 5.000 más que el mismo periodo en 2020. Honduras, Cuba, Haití y El Salvador también forman parte de las nacionalidades con altos números de solicitudes. Las autoridades sanitarias de Panamá informaron que se detectaron 15 casos de 4 variantes de la COVID-19 consideradas más contagiosas y que el 87% de los infectados ya se ha recuperado. Desde el diciembre pasado hasta ahora, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud ha secuenciado en Panamá las 4 variantes que circulan en diferentes partes del mundo y son denominadas más contagiosas. Ellas son la californiana o la procedente de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Entre los casos analizados se encuentra un caso de la californiana, 1 de Reino Unido, 1 de Sudáfrica y 3 de la variante brasileña P2 y 9 de la variante P1, todos en el área metropolitana de la capital panameña. El 87% de quienes se han presentado la variante de la COVID-19 ya se han recuperado, según indicó el jefe nacional de epidemiología del MINSA, Leonardo Labrador, en un comunicado. Hace ya más de 2 semanas que el portacontenedores Ever Given fue liberado del canal de Suez, después de una semana varado, impidiendo el paso de otras embarcaciones. Pero finalmente el problema se pudo solucionar a finales de marzo. Sin embargo, el navío de la compañía sigue en aguas del canal de Suez a la espera de que se abone la sanción correspondiente. Las autoridades egipcias informaron que no liberarán el buque hasta que los propietarios hagan el pago de una multa de compensación por lo ocurrido. Esta podría ascender hasta los $1.000 millones, cerca de 840 millones de euros. El teniente general Osama Rabie indicó que las autoridades locales egipcias exigirán a la compañía Ever Given $1.000 millones para cubrir aquellos gastos derivados del caos generado durante la semana que estuvo cruzado en el canal, paralizando gran parte del comercio en todo el mundo. Una decisión polémica. Japón anunció el martes que verterá al mar más de 1 millón de toneladas de agua procedente de la accidentada central nuclear de Fukushima una vez tratada. La medida pone fin a 7 años de debate sobre cómo deshacerse del agua de lluvia, de las capas subterráneas o de las inyecciones necesarias para enfriar los núcleos de los reactores nucleares que entraron en fusión como consecuencia del tsunami de 2011 y que en el otoño boreal de 2022 podrían colmar la capacidad de almacenamiento. Se ha dado preferencia a esta opción sobre otras, como la evaporación en el aire o el almacenamiento sostenible. Hemos tenido un panel asesor que ha estudiado este tema durante más de 6 años y recibimos un informe en febrero del año pasado de que liberar el agua tratada al océano era lo más realista. El Organismo Internacional de Energía Atómica también apoya este plan como científicamente razonable. El agua que se arrojará al mar se ha filtrado varias veces para eliminar la mayoría de las sustancias radiactivas, pero no el tritio porque no se puede quitar con las técnicas actuales. La operación tardará 2 años en comenzar y podría tomar décadas. Más de un centenar de personas protestaron el martes ante la residencia oficial del primer ministro en Tokio. Cuando ocurrió el desastre debieron actuar para tratar el área mediante la descontaminación, pero ahora no esparzan totalmente la contaminación después del desastre.
Los vecinos de Japón también están descontentos. Corea del Sur dijo que la medida representa un riesgo para el entorno marítimo y convocó al embajador japonés en Seúl. Por su parte, China calificó de extremadamente irresponsable una decisión que, según dijo, dañará mucho la salud y la seguridad pública en el mundo, así como los intereses vitales de los países vecinos. Pedimos encarecidamente a Japón que reconozca sus propias responsabilidades, que mantenga una actitud científica, que cumpla con sus obligaciones internacionales y responda a las preocupaciones de la comunidad internacional, los países vecinos y sus propios ciudadanos. El gobierno estadounidense, aliado de Tokio, destacó sin embargo que Japón sopesó las opciones y los efectos, fue transparente en su decisión y parece haber tomado un enfoque acorde con las normas de seguridad nuclear reconocidas internacionalmente. Esto nos llama a todos, esto nos llama a la acción, a no cruzarnos de brazos. Si ya se pagó la mitad, ponemos a disposición la otra mitad. Si ya se pagó el 100%, ponemos a disposición más recursos protegidos para que ellos nos bloqueen, para que accedan más vacunas. Si es necesario la cadena de frío, pues ponemos a disposición el apoyo para garantizar la cadena de frío. Basta de soberbia que ha pretendido aniquilar a los venezolanos. Juan Guaidó respaldó la convocatoria realizada por el sector salud para manifestar este sábado a las 10 de la mañana en la Plaza de los Palos Grandes en Caracas para exigir que se acelere el plan de inmunización. Exigió que se agilice el plan de vacunación y que se incluya a más personas en la inoculación. Explicó que negar la entrada de vacunas como AstraZeneca sería retrasar el proceso. A su vez, enfatizó que la información sobre la vacunación en Venezuela no ha sido clara y no se ha ofrecido por los canales regulares, y reiteró que negar la entrada de los fármacos sería ocasionar la muerte de los venezolanos. Aclaró también que durante el encuentro en la mesa técnica entre los sectores políticos no se aclaró la marca del fármaco y además que se aplicará en el país a través del mecanismo COVAX. A su vez desmintió las acusaciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, en las que afirmó que Sergio Vergara quería quedarse con $50 millones resguardados en Estados Unidos. No hay una solicitud específica de vacuna, sin embargo es la vacuna que esté disponible lo más pronto posible. Se analizó que el Comité Científico de Venezuela había hecho un análisis y que la vacuna de AstraZeneca no la habían evaluado como una vacuna que no la aceptarían en este momento. De tal manera que Venezuela está, el gobierno de Venezuela, pero también los miembros de la mesa técnica, están todos convencidos de que es necesario que venga la mayor cantidad de vacunas que estén disponibles y lo más pronto posible. Y en ese sentido hay un esfuerzo general, creo que en este caso hay que resaltar ese trabajo del gobierno, de la oposición, de la academia, pero también de otros actores nacionales e internacionales para lograr que Venezuela tenga más vacunas y lo más pronto posible. La situação de Venezuela, meu colega Ciro já ha aclarado bem, que está trabalhando nesse momento também para alcançar os fundos necessários para ser los pagos. O governo também, em um primeiro momento, falou que não tinha interesse de utilizar a vacuna de AstraZeneca e estamos trabalhando com o Ministério também para brindar todos os dados, as recomendações, para que o Ministério pueda tomar sua decisão baseada em las evidências que estão disponíveis, em la recomendação do Comitê de Expertos Independente da OMS, que revisa todos os dados de segurança de las vacunas e os dados também da Agência Regulatória de Medicamentos Europa, EMA, por sua sigla em inglês, que também seu Comitê de Seguridade está evaluando tudo o que passou com a vacuna de AstraZeneca em alguns países da Europa. São casos sempre muito raros, muito importantes, que estão bajo uma revisão muito criteriosa, muito rigorosa, e é importante garantizar o acesso das pessoas às vacunas. Sem dúvida, isso pode salvar vidas, porque as vacunas que chegam vão vacunar os mais vulneráveis, as pessoas que têm enfermidades crônicas, os adultos maiores. Então, estamos trabalhando com esses países para aclarar, brindar
compartilhar as informações científicas que temos que justificam a utilização da vacuna. Gracias. Reiteraron que las 12 millones de dosis que se entregarán a través del mecanismo COVAX no son suficientes para que cada venezolano sea inmunizado. El cargamento, que costó $64 millones, solo servirá para inocular a 6 millones de venezolanos. La Academia Nacional de Medicina informó que la administración de Nicolás Maduro realizó el pago a la OMS sin haber informado a la mesa técnica, la cual está conformada por factores políticos y entidades de salud en el país. El presidente de Consecomercio, Felipe Capozolo, aseguró que la vacunación masiva de la población contra el COVID-19 solo puede lograrse con el trabajo conjunto de todos los sectores del país. En una rueda de prensa, el representante del gremio comercial aseguró que la propuesta de Fedecámara sobre la inmunización no busca desplazar al gobierno, sino apoyar en la lucha contra la pandemia. También comentó que el plan presentado por el sector económico es totalmente complementario, ya que se enfoca en resolver una parte del problema. Indistintamente que sea aceptado el plan o no, debería ser aceptada la parte del despliegue logístico que implica la implementación para sumar los esfuerzos y lograr la vacunación masiva. El presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Freddy Cohen, aseguró que marzo del 2021 fue el mes más complicado para el sector desde el inicio de la pandemia, y debido a la cuarentena radical decretada por el Ejecutivo y a la suspensión del asueto de Semana Santa. El representante del gremio explicó que sumado al esquema de 7+7, los comerciantes han hecho enormes esfuerzos por subsistir apostando por el delivery o el pick-up. Sin embargo, aseguró que por estos servicios no están generando verdaderas ganancias. También afirmó que desde que se le dejó operar en medio de la emergencia sanitaria, han velado por el cumplimiento de las principales normas de bioseguridad, garantizando el distanciamiento social y el uso del tapaboca. Recordó que solo la cadena de centros comerciales que hacen parte de Cabeseco genera cerca de 440.000 empleos directos y estables en Venezuela. Detalló que los centros comerciales más afectados por la radicalización son los ubicados en las zonas turísticas. En tal sentido, pidió que se considere el método empleado y que se les permita trabajar de manera continua para minimizar la posibilidad de aglomeraciones en estos espacios. Te saludo en esta oportunidad desde Arauca, frontera con El Amparo. Me vine hasta este lugar con la intención de mostrarles a ustedes lo que aquí ocurre, como lo observan totalmente normalizado el tránsito de personas que van hacia Venezuela y regresan a Colombia, es decir, un tránsito pendular. El costo para llegar hasta Venezuela o regresar a Colombia está prácticamente en $1 o 2.000 pesos, es lo que están cobrando para llevar a las personas que habitan acá. Quiero compartir con ustedes también las declaraciones que más temprano en la mañana dio el alcalde de Arauquita respecto a un aumento considerable de casos de personas positivas a COVID-19, específicamente 49. Aseguró que las medidas de bioseguridad se van a extremar en cada uno de los albergues. Entonces, es un llamado en este momento a adoptar cada uno con la mayor seriedad y responsabilidad estas medidas. Recuerde que está de por medio su vida, está también poniendo en riesgo la vida de los seres más queridos, de sus padres, que ya son personas adultas, de sus abuelos, que son en última instancia las personas más vulnerables frente a esta infección por COVID-19. Entonces, esto es en el sentido general el llamado que se hace a la comunidad, a los empleadores y por supuesto a los hermanos venezolanos. También aseguró que la calamidad pública permanecerá en Arauquita debido a la cantidad de personas que actualmente se encuentran en esta zona colombiana. Hemos decretado la calamidad pública por cuenta de esta llegada masiva de venezolanos y colombianos del otro lado de la frontera debido a la situación que se está presentando y que lo que se deriva de esta declaratoria de calamidad pública es ya la construcción por parte del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de ese plan de acción específico que tenderá una serie de líneas de acción. Como lo hemos venido compartiendo durante los últimos días con todos ustedes, lo que se está generando actualmente es un tránsito pendular, es decir, personas que van durante el día hacia el lado venezolano y regresan durante la noche acá a Colombia. El propio alcalde de Arauquita dejó muy claro que ya no van a permitir que las personas salgan de los refugios con la intención evidentemente de disminuir los casos de COVID-19. Además, también dejó muy claro que no podrán ingresar nuevas personas a estos lugares. No van a ser recibidas más personas en los diferentes albergues, es decir, en este momento técnicamente los albergues están cerrados para la entrada de nuevas personas
y pues las personas que quieran empezar a salir de ellos y retornar, por ejemplo, que no sean, y advertimos una vez más, que no sean personas que estén positivas para COVID-19, esas personas pueden pues salir de estos albergues previa firma de este consentimiento informado, pero no va a haber entrada para nuevas personas a estos albergues. También el día de hoy se realizó un puesto de mando unificado con la intención de coordinar acciones entre los 3 niveles de gobierno y también las instituciones sin fines de lucro que se encuentran acá en Arauca. Muchas pacientes llegan con un alto riesgo obstétrico aquí, o sea, con complicaciones adicionales al embarazo que aumentan su riesgo y su complejidad en la atención, y eso es muy frecuente en nuestro hospital. A nosotros, por ejemplo, se nos ha disparado el índice de cesáreas, un índice que sobrepasa las medidas nacionales, porque es que recibimos pacientes muy complicadas del vecino país. ¿Eso qué quiere decir? Que ellas llegan en condiciones nutricionales complejas, con enfermedades sobreagregadas como hipertensión inducida por el embarazo, pacientes con problemas de sífilis gestacional que se ha disparado. Yo puedo decir que la sífilis en Colombia se ha disparado más o menos un 250% con relación a los índices que teníamos antes de recibir tanta paciente migrante venezolana, y todas llegan sin ningún tipo de diagnóstico. Ellas realmente llegan a Cúcuta sin conocer ni siquiera su hemoclasificación. Eso quiere decir que no han recibido ningún tipo de atención médica en el vecino país y llegan en estados bastante avanzados del embarazo, y por tanto sus complicaciones también vienen bastante avanzadas. Una patología muy frecuente es la restricción en el crecimiento intrauterino. Ese niño que está desnutrido dentro del útero por las mismas condiciones de la madre, se nos asocian todos los riesgos que tienen estas pacientes de pasar por una trocha, de venir desde sitios muy lejos de Venezuela, unos trayectos supremamente largos, en unas condiciones muy complejas para su desplazamiento y para su ingreso al país. ¿Estatus migratorio de ustedes tienen permiso especial? O... Yo sí. ¿Tú no? Nada, solamente cédula. Solamente cédula. Okay. Ahorita con el bebé podrían tener, digamos, acceso a... Con el bebé lo tendrían, que todos los beneficios serían para ella. Ella sí puede acceder, como ella ya es colombiana, ella sí puede acceder a su SUBEN, a su EPS, él ya tiene su EPS. En mi caso me tocaría esperar el estatus migratorio que está otorgando el gobierno para definir mi situación aquí en Colombia. ¿Tú has notado que por ser venezolana te han tratado diferente en el hospital? Aquí en el hospital no, pero sí, aquí en el hospital no me ha tocado, pero sí me ha tocado hablar con una que otra persona que es como un poco chocante con el tema en otras instituciones o en la calle. Pero aquí no lo has notado. No, aquí en el hospital no. Yo digo que eso es personalidad de la persona. Sí. A veces sí, también se entiende que los doctores, las enfermeras viven un día muy ajetreado y en cualquier momento... ¿Has visto mucho movimiento aquí? Sí, aquí en el hospital. ¿Y muchas paisanas? Sí, también se ve bastante... Muchísimo. Bastante paisanas aquí. Por cierto, viene llegando la niña. Viene la niña. Llegó la niña. Listo. Dinamarca prohibió definitivamente el uso de la vacuna AstraZeneca debido a sus efectos secundarios, a pesar de haber sido recomendada por el ente regulador de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. En el país se han vacunado 150.000 personas con la primera dosis de AstraZeneca y para la segunda inyección se ofrecerán fármacos de otras empresas. Por su parte, Estados Unidos, Sudáfrica, Suiza y Venezuela aún no aprueban el uso de la vacuna de esta casa farmacéutica. Las mujeres se encuentran dentro del grupo de 6 personas que presentaron efectos adversos luego de recibir la vacuna, la cual fue suspendida en Estados Unidos para realizar estudios al fármaco. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Administración de Drogas y Alimentos explicaron que la suspensión de la vacuna es una recomendación, por lo que las personas pueden decidir si aplicarse o no la dosis de la farmacéutica. La entidad de salud informó que las personas afectadas presentan un tipo de trombosis cerebral y alertaron a las personas que ya han sido inoculadas a que estén atentos a síntomas como dolores de cabeza, abdominales o fiebre.
Francia, Alemania y Reino Unido lamentaron el aumento en la producción en 60% de uranio en Irán, lo que podría promover la creación de armas nucleares, por lo que 3 países potencia explicaron que la acción podría eliminar el acuerdo nuclear firmado en el año 2015. El pacto entre los países dispuso que Irán mantendría el enriquecimiento de uranio en 3.67%, pero en enero se aumentó a 20%. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, explicó que su decisión es legal y busca defender al país del terrorismo nuclear de Israel. Por su parte, Israel afirmó que no permitirá que Irán produzca una bomba atómica. Irán prevé comenzar a producir uranio enriquecido en un 60% a partir de la próxima semana. Eso anunció el miércoles el gobierno de Hassan Rouhani, quien dijo que esta medida y la puesta en marcha de centrifugadoras avanzadas son en respuesta a lo que calificó como terrorismo nuclear de Israel contra su planta de Natanz. El mandatario se refirió a una explosión en la madrugada del domingo que dejó sin electricidad la principal instalación nuclear de Irán, en el centro del país. Este es el crimen de los sionistas. Si los sionistas actúan contra nuestra nación, responderemos a eso. Ellos obtuvieron la primera respuesta. Israel no confirmó ni desmintió su implicación, pero la radio pública del país dijo que se trataba de una operación de sabotaje de la agencia de espionaje Mossad, citando fuentes de inteligencia no identificadas. La intención de Irán de intensificar el enriquecimiento complica las conversaciones en curso en Viena destinadas a salvar el acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y las potencias mundiales, que 3 años más tarde fue abandonado por Estados Unidos bajo el mando de Donald Trump. En virtud del pacto, Irán se había comprometido a mantener el enriquecimiento en un 3,67%, aunque en enero lo aumentó al 20%. Esta nueva decisión le acercará al umbral del 90% que permite un uso militar y acortar el tiempo para construir una bomba atómica, un objetivo que la República Islámica siempre negó, ya que dice necesitar el uranio enriquecido para fines médicos. Tercera noche de disturbios en la ciudad estadounidense de Minneapolis por la muerte de un joven negro a manos de la policía. Las fuerzas de seguridad lanzaron el martes granadas aturdidoras para dispersar a un grupo de entre 800 y 1000 manifestantes, que respondieron lanzando objetos. Esto comenzó como un evento muy hermoso en honor a Daunte Wright, y siempre termina de forma horrible porque la policía no tiene empatía. Los enfrentamientos tuvieron lugar en Brooklyn Center, el suburbio donde Daunte Wright fue abatido el domingo en un control de tránsito, una muerte que la policía catalogó como accidental. Según la versión oficial, la agente Kim Potter procedía a utilizar una pistola inmovilizadora y se equivocó, por lo que disparó con su arma de fuego. La oficial renunció y también el jefe de la policía local. Tras las primeras protestas el domingo, las autoridades declararon toque de queda el lunes por la noche y desplegaron 1000 soldados de la Guardia Nacional. El nuevo drama exacerbó las tensiones en las calles de Minneapolis en medio del proceso contra Derek Chauvin, el policía blanco acusado de matar al afroestadounidense George Floyd el pasado 25 de mayo, tras inmovilizarlo arrodillándose sobre su cuello durante su arresto por supuestamente haber pagado con un billete falso. También arribaron 1 millón de tabletas del antiviral Favipiravir, así lo informó el ministro de Maduro. Aseguró que este cargamento completa la segunda dosis para el personal de salud y adultos mayores. Explicó también que este lote es el cuarto recibido desde Rusia para un total de 300.000 vacunas de Sputnik 5 y servirá para comenzar a inmunizar al personal de bomberos y protección civil. El Comité Terapéutico Venezolano incluyó al Favipiravir en el protocolo contra la COVID-19. Señaló que con ese 1 millón de tabletas se atenderá al menos a unas 25.000 personas contagiadas. La noticia fue anunciada por la Arquidiócesis de Caracas, mientras que el cardenal Baltasar Porras y el cardenal Jorge Urosa, así como los obispos auxiliares, lamentaron la muerte de ambos. El párroco Miguel Pan pertenecía a la Congregación de Misioneros de San Carlos y desarrolló su vida religiosa en Barquisimeto, Maracay, Valencia y Caracas, pero recientemente ofrecía su homilía en la iglesia de San Antonio de Valencia.
El padre Miguel Vargas pertenecía a la parroquia de Petare y presentaba su sermón en la iglesia Dulce Nombre de Jesús. Eduardo Sánchez, presidente de la Federación, hizo un llamado a la población a manifestar desde las casas con el sonido de las cacerolas para denunciar la falla de los servicios básicos, la criminalización de los trabajadores y cualquier otra queja que tenga la población sobre la administración de Nicolás Maduro. Los trabajadores rechazaron el pago de los salarios a través del sistema Patria y a su vez exigieron mejores sueldos, los cuales son menores de $3 mensuales. También denunciaron que les fue retirado un bono que representaba 80% de lo que devengaban. La canciller de Colombia, Claudia Blum, envió un comunicado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones para informar sobre la situación que se vive en la frontera debido a los enfrentamientos entre grupos armados y la Guardia Nacional. Expresó que los hechos buscan desviar la atención internacional frente a la relación que podría tener Nicolás Maduro con grupos de narcotraficantes y terroristas. Las declaraciones de Blum se dan luego de que las autoridades de la administración de Nicolás Maduro enviaran una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se investigue la violencia en la frontera con Colombia, acusándolos de ser los verdaderos responsables de la problemática. Marino Alvarado, directivo de Provea, precisó que la ONG se niega a dar el nombre de cualquiera de sus beneficiarios y catalogó la petición del régimen como antiética e irresponsable. Para Alvarado, la información solicitada termina afectando a los beneficiarios y pretenden criminalizar la cooperación internacional. Precisó que en los próximos días el conglomerado de organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país fijarán posición contra lo señalado. La hipótesis presentada por la policía de Santiago de Chile precisa que la pelea que sostuvo la víctima con otro hombre podría estar supuestamente relacionada a la venta de estupefacientes dentro de una comuna. Aunque el nombre del fallecido no fue revelado, el subcomisario de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, Gabriel Alarcón, detalló que el hecho fue registrado y publicado en redes sociales a las afueras de un inmueble. Tras recibir la puñalada, el joven venezolano avanzó un tramo y cayó en la acera. La situación hizo que los residentes llamaran al servicio de emergencias. El informe forense reveló que la víctima presentó una herida mortal a nivel del tórax. Los datos presentados por Aiza López, presidente del Comité de Afectados para Apagones, revelan que en enero fueron reportadas más de 11.000 fallas y en febrero más de 13 interrupciones. La experta en el área aseguró que las recurrentes fallas perjudican a todos los pacientes que deben estar conectados por obligación a concentradores de oxígenos con corriente. El presidente Alberto Fernández aplicó nuevas decisiones en las que impuso toque de queda, restricción de horarios comerciales a solo 10 horas de trabajo y el cierre de escuelas en la ciudad de Buenos Aires. La medida entrará en vigor desde este viernes. Los estudiantes volverán a la modalidad de clases virtuales por 2 semanas, mientras que Fernández advirtió que los esfuerzos para detener la pandemia son insuficientes, por lo que pidió prudencia a la población. Pero la medida fue rechazada en algunos barrios de Buenos Aires con cacerolazos. Las restricciones serán respaldadas por la policía, a petición del líder del gobierno. La decisión de la empresa se generó luego de la denuncia de un empleado afroamericano que aseguró que fue víctima de discriminación y reiteró que los cargos de gerencia son ocupados por personas blancas. La compañía se defendió de las acusaciones y explicó que estas no representan sus valores. Según datos de Amazon, las personas de color representan 3.2% en los puestos de liderazgo, por lo que informó que incrementará 30% a los trabajadores corporativos. Cuando empezamos este proyecto, empezar con el concepto de unión, si queríamos mostrar una unión, tenía que ser coherente esa gran unión. Entonces, Gonzalo, con toda esta técnica, logra resaltar la foto y darle un valor adicional o un valor agregado muy interesante, donde lo importante es resaltar primero los sueños y segundo lo que estos niños desean ser. Nosotros, más allá de llegar con la campaña, es generar conciencia y generar empatía. Es decir que, nosotros tal vez como colombianos estuvimos en una situación
similar y allá en Venezuela nos abrieron las puertas a muchos colombianos, entonces creo que en este punto es tener empatía, no darle la espalda, sino darle la mano, porque bien o mal somos hermanos. Gracias Colombia, donde 16 niños venezolanos decidieron contar su historia para agradecer a este país, contarle los sueños al país y al mundo que Colombia los está ayudando a hacer realidad. Con el escaneo de este código QR, en solo un fin de semana, más de 490 familias decidieron que quieren contar su historia para agradecer, pero sobre todo para generar un mensaje de conciencia de que juntos podemos lograr grandes cosas. Esta campaña solo ha sido posible con la unión de un artista venezolano, Gonzalo León, y una gran fotógrafa colombiana, Laura Hernández. La demuestra de que sí, es posible hacer grandes cosas uniéndonos, pero sobre todo quiero invitarlo a cada uno de ustedes a que nos escriban, a que se inscriban en el formulario si quieren ayudarnos a hacer esta intervención en cualquier localidad de Bogotá o en cualquier lugar de Colombia. El objetivo es que podamos intervenir con este arte, con esta gran historia que es la vida de millones de venezolanos, las calles de Colombia, para agradecer, para incluir, pero sobre todo para recordar que la línea que nos divide, esa línea fronteriza, la creamos los seres humanos y nosotros mismos podemos convertirla en una línea continua que no nos divida, sino nos una. Estos 14 ñandúes fueron liberados en la Patagonia chilena. Las aves fueron criadas en un centro de reproducción en un intento por preservar su especie en peligro de extinción a nivel local. Este ha sido un aumento gradual de la especie. Aquí partimos con una población total de menos de 20 individuos. Hoy día los censos han arrojado valores cercanos a los 70 individuos y la meta es alcanzar 100 individuos adultos en el medio silvestre. El ñandú es un herbívoro endémico sudamericano, primo del avestruz, incapaz de volar, pero puede correr a gran velocidad. Sus principales amenazas son la caza ilegal, la recolección de huevos, ataques de perros y destrucción de sus nidos. La liberación es la etapa final de un proceso reproductivo que dura un año. Se espera que en mayo sean liberadas otras 12 aves en la misma zona del Parque Nacional Patagonia, donde también se encuentra el centro de reproducción. Con ello, este sería el año con mayor número de liberaciones desde 2017, según la Fundación Tompkins Conservation, que ha trabajado en este programa por 5 años junto a la Corporación Forestal de Chile. Con las liberaciones de ñandús al medio silvestre, lo que buscamos es fortalecer la población silvestre e ir gradualmente logrando que esta población sea autosustentable en el tiempo en términos numéricos. El programa de conservación también ha permitido un aumento de más del 30% del área ocupada por la especie al interior del Parque Nacional. Y es que Jennifer López hizo público un comunicado donde confirmó su separación con el exjugador de los Yankees, Alex Rodríguez. Aunque ya no era un secreto para nadie que la relación estaba fallando, decidieron explicar que su noviazgo había llegado a su fin. Funcionamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo. Fueron las palabras que la cantante dijo en una entrevista en el programa Today. La artista de 51 años aseguró que el motivo de su separación no fue por infidelidad, sino por temas de conexión, aunque muchos portales han publicado que todo inició desde que Alex mantuvo contacto con la influencer y modelo Madison LeCroy, generando así un escándalo total. Según US Weekly, J-Lo se sintió usada y humillada después de todo esto, asegurando que sufrió un ataque de furia y hasta gritó a Alex cuando se enteró de su infidelidad. En el más reciente comunicado, ambos pidieron a sus seguidores privacidad por el bien de sus familiares en este momento de incertidumbre. El expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dr. Rafael Arriaza, insistió en que los sectores políticos deben concretar acuerdos para garantizar la vida de todos los venezolanos. Pidió actuar desde el lado humano sin politizar cada acción. No se haga política con esto de la vacuna, porque tanto el gobierno como la oposición están haciendo política con este asunto de la vacuna y no se terminan de definir ni cuándo van a llegar ni a quién se la van a poner. De momento están haciendo algo que es ilegal y que no tiene nombre, que es vacunar con el carnet de la patria. ¿A quién se le ocurre que solo los que porten carnet de la patria tienen derecho a una vacuna? Eso es inhumano, eso es una brutalidad.
Arriaza también asomó la posibilidad que el número de contagiados en los próximos meses refleje la media del total de infectados diarios en Brasil y Colombia. Aseguró que la ausencia de políticas sanitarias solo amplía esta brecha. Por ejemplo, nosotros nos encontramos entre Brasil y Colombia. En Brasil se están presentando entre 35.000 y 40.000 casos diarios. Y en Colombia se están presentando entre 20 y 25.000 diarios. Nosotros, si promediamos las dos, deberíamos estar más o menos en unos 15.000. Y esa es la proyección que se lleva, aun cuando ya ha habido tal nivel de contagio en la población venezolana que yo no descarto que antes de finalizar este año habremos llegado a un 60-70% de contagio. El representante del sector salud respaldó lo planteado por la Academia Nacional de Medicina y detalló que el uso de la vacuna cubana puede estar alejado de la solución real. Las cosas que vienen de Cuba son de muy baja calidad y no tienen ningún tipo de certificación internacional y no se corresponden a estándares. Esos son negocios entre el gobierno y los cubanos y vaya usted a saber si lo que van a mandar es agua sucia. En esta oportunidad desde el departamento de Arauca, a orillas del río que lleva el mismo nombre y a mi espalda el territorio venezolano, específicamente la comunidad conocida como El Amparo. Acá tuve la posibilidad de conocer y conversar además con el embajador de Venezuela ante Colombia, Tomás Guanipa, quien nos explicó el recorrido que hizo por Arauca y específicamente en Arauquita. Visitando los albergues, conociendo el drama que han vivido, hemos tenido testimonios de primera mano sobre lo que ocurrió en los enfrentamientos violentos que se han dado en Apure en los últimos días y también el drama de lo que significó ver no solamente cómo había enfrentamientos que dejaba hasta familias asesinadas, militares venezolanos muertos, sino también lo que significó que fuerzas del orden público, que más bien son unos delincuentes como el FAES, se hayan dedicado a atracar las viviendas en el pueblo de La Victoria, a saquearlas y a ocasionarle todo tipo de daños a los venezolanos. La verdad es que ha sido un drama gigantesco que demuestra claramente lo que significa el régimen de Nicolás Maduro, que ha convertido a Venezuela en un aliviadero para delincuentes, para guerrilleros, para irregulares que terminan utilizando nuestro territorio no solamente para cobrar vacunas, para delinquir, para incurrir en el narcotráfico, en el terrorismo, sino que se planifican ataques contra la paz y la estabilidad de Colombia. Guanipa también informó que han creado un programa con la intención de apoyar a los desplazados. Varias contingentes de la embajada, han venido consultores jurídicos, periodistas, etcétera, que han podido tener testimonios que vamos a llevar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Hemos podido orientar a muchos de ellos en dudas que teníamos. Hemos abierto un programa de recolección de alimentos y de ropa para poderles entregar a ellos. Bien, acá en el departamento de Arauca la situación sigue siendo compleja debido a la cantidad de personas que ha llegado y al aumento considerable de casos de COVID-19 que se han presentado, sobre todo en Arauquita. Las autoridades están muy atentas a esta situación y por supuesto nos mantendremos acá nosotros llevándoles a ustedes los detalles. En declaraciones del padre Duplá, la devoción y la fe por el doctor José Gregorio Hernández se ve reflejada en la entrega de su feligresía. Asegura que el haber escrito el libro de favores le mostró la imagen no perceptible del médico de los pobres y le permitió descifrar su manera de actuar sobre quienes necesitan de él. De los archivos de la sacristía o de la parroquia de la Candelaria, hay yo creo que más de 2.000 favores consignados. O sea, es un torrente, un tsunami de favores impresionantes. El libro, que recopila más de 40 testimonios de fe y fue lanzado al mercado hace 5 meses, relata la historia de pacientes con COVID quienes superaron la enfermedad, aferrados a la misericordia del siervo de Dios. José Gregorio tiene una incidencia en todos los ambientes de Venezuela y eso hay que verlo porque es que no hay lugar en donde no haya o una figura o un retrato o una imagen, es impresionante.
El Ministerio de Salud enviará 48.000 dosis de la vacuna AstraZeneca a las regiones fronterizas. Los fármacos llegaron al país el pasado 4 de abril, gracias al mecanismo COVAX, del cual se recibirá un total de 1,5 millones de dosis. Los primeros en recibir el medicamento serán las personas mayores de 60 años, mientras que el 35,5% de la población ya fue inoculada. 8 personas murieron, 5 resultaron heridas, mientras que el atacante se quitó la vida luego de lo ocurrido. Según fuentes oficiales, todavía no se conoce el motivo del incidente, pero los testigos explicaron que el hombre armado inició el tiroteo en el estacionamiento antes de entrar a las oficinas. Craig McCart, su jefe de la Policía Metropolitana de Indianápolis, anunció que se mantienen las labores de investigación y entrevistas a las personas que presenciaron el tiroteo. Por su parte, la compañía FedEx publicó un comunicado en el que asegura que la seguridad es la prioridad más alta y que concentran sus pensamientos con todos los afectados por el hecho. También informaron que trabajan para tener mayor información y cooperar con la investigación de las autoridades. El líder del gobierno se propuso la meta de abrir Notre Dame en 2024, 5 años después del incendio que casi deja en cenizas la edificación. Macron explicó que pese a los retrasos en la restauración, la fecha se cumplirá y enfatizó la importancia de mantener el arte y la estructura arquitectónica que había antes del incidente. Aplaudió el esfuerzo de los constructores a pesar de la traba que representa la pandemia por el coronavirus. El venezolano Gustavo Dudamel es nombrado oficialmente como el nuevo director musical de la Ópera de París, con tan solo 40 años. Dudamel será el encargado de llevar la batuta a partir de agosto dentro de un periodo de 6 años, cargo que dejó en el 2014 el argentino-israelí Daniel Barenboim, convirtiéndose así en el primer latinoamericano en asumir las riendas de una gran ópera europea. El aclamado director expresó que se encuentra muy conmovido y agradecido por estar en esta magnífica casa. Añadió además que a pesar de ser su fuente la música sinfónica, para él es un gran reto dirigir la música lírica, siendo su motivación la confianza que el mundo ha puesto en él. El venezolano, además de su doble función como director musical de París y Los Ángeles, seguirá colaborando con la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, ya que él mismo considera que siempre será su familia, un grupo con quien se desarrolló desde niño.